Pero aquí viene un tema. Respecto de los recursos naturales no renovables que se encuentren en despacito, ahí está el pronombre posesivo, en sus, es el pronombre posesivo, sus tierras. Entonces vamos a poner un ejemplo que hay que consultarle a la comunidad en cuyas tierras, en el subsuelo, está asentado un recurso petrolero. ¿A quién hay que consultarles? A donde esté asentado el recurso petrolero, pero no, por ejemplo, a los araguros. ¿Qué tienen que ver los araguros por ejemplo, con el Yasuní? Porque ellos caminan de una manera tan hábil, confundiendo a la gente, como que ellos son dueños de todo el Ecuador y de sus recursos. No. O sea, le vamos a consultar a los panzaleos de Leonidas Sisa, de la provincia de Cotopaxi, que qué hacer con el Yasuní. No podemos. Pero si quieren hacer consulta previa, que además no puede ser vinculante, hay que hacer a los pueblos que están asentados en esas tierras. ¿Y cuáles son, lastimosamente, los que dicen que están asentados en esas tierras? Son los taromenane, que según el mito, que eso no existe, son pueblos no contactados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Contactarlos primero, enseñarles el idioma, pasar unos buenos años hasta que entiendan lo que les vamos a consultar y después decirles, ahora si están de acuerdo que se explote o no el petróleo aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que quieren sacar. Que esto está en la resolución del Consejo Ampliado de la CONAIE del 6 de noviembre del 2021. Dice una cantidad de cosas que no viene al caso, pero entre ellos, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva petrolera. O sea que van a exigir esto. Pero viene el tema, a ver, ¿y cómo así si ellos piden la moratoria a la frontera extractiva? Porque cada día se van metiendo, haciéndole creer al país que ellos son dueños de los recursos naturales. Y ellos no tienen ningún tipo de propiedad sobre los recursos naturales. Primero, los recursos naturales pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Punto. No le pertenece a ningún privado, ni comunidades, ni nada. Primera cuestión. Segundo, o sea, el tema petrolero pues no es un tema como lo dijeron en algún tema que le plantearon al gobierno, despetrolizar la economía. ¿Acaso que pueden? A ver, usted, Jairo, su papá, caso mío y los que me están escuchando, pónganse la mano en el pecho. ¿Pueden ustedes salir y dejar de tomar el carrito para irse a la casa o para ir a tal cosa? No pueden dejar, porque tienen que pasar además por la gasolinera para ir cargando combustibles. ¿Y cómo creen que se carga combustibles? En base al petróleo, porque el petróleo sirve, por lo menos así no tengamos capacidad de refinación, para comprar derivados. Y también para inyectar dólares frescos a la economía, porque si no esta vaina se cae, que está a punto de caerse. Entonces, limitar la ampliación de la frontera extractiva petrolera, pero aquí voy a dar una explicación. Yo a veces me alargo, Jairo, en los temas, pero no tengo más remedio, porque si yo les contesto en pastilla las cosas, ustedes no van a asimilar determinados conceptos que son importantes verlos. Y viene el siguiente concepto que quisiera que le pongan mucha atención. Dicen la CONAIE, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva petrolera. ¿Qué quiere decir? Que hasta donde se está produciendo petróleo en los campos que sigamos solo con esos. Pero el tema no es así. Porque el tema es que hoy seguimos produciendo la gran cantidad de petróleo en base a los campos viejos. En base a los campos viejos, campos que algunos tienen ya 40 y pico de años, casi 50 años. Algunos tienen 50 años, como Shushufindi, por ejemplo. Son campos viejos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como esos campos son viejos, entonces la producción ya no fluye naturalmente y se tienen que utilizar métodos de recuperación secundaria que son costosos y etc. cosas, y cada día va cayendo lo que se llama la curva base de producción. O sea, cada día va cayendo la producción de esos campos, hasta que un día van a llegar a cero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno en el Ecuador, en cualquier país donde haya petróleo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir haciendo trabajos prospectivos y de exploración y luego de producción para ir sustituyendo producción vieja que se va cayendo además en cantidad con producción nueva.
¿Y dónde está la producción nueva y los campos nuevos? Están donde ellos quieren que haya una moratoria. O sea, nos están planteando es que nos asfixiemos, que nos ahorquemos y que dependamos de los campos viejos. Entonces, ¿cuál sería la política? Que además esto es violatorio de la Constitución, ojo, porque la Constitución dice en 3 artículos que el Ecuador y que el Estado tiene que garantizar soberanía energética. La soberanía energética es autarquía, autosostenibilidad, autosostenibilidad, o sea, tiene que ser un sector autosostenido y autosustentable. Entonces, moratoria a la ampliación a la frontera petrolera, extractiva petrolera. Cualquier persona que oye esto, especialmente hoy que hay algunas gentes que andan soñando con esto del ambientalismo, dicen bien que nos estrangulemos como economía. O sea, nos estrangulamos como economía. Entonces, tiene que diversificarse la producción porque hay campos que ya no aguantan más y que en el corto plazo, 8 o 10 años, comenzarán a producir casi nada. Entonces hay que desarrollar, porque aquí hay la final para explicar este concepto. ¿Acaso que el petróleo está donde uno quiere? El petróleo está donde está. Y si está en una zona de biodiversidad, está en una zona de biodiversidad. Pero no podemos decirle al petróleo, oye, pana, petróleo, muévete a esta otra zona donde no hay biodiversidad para ahí poder sacar. No se puede. El petróleo está donde está. Y el dilema es, ¿lo sacas o no lo sacas? Lo sacas, pero viene el tema. ¿Creen que va a haber daño ambiental? No es cierto. Porque se utiliza tecnología ISO 14001, donde la contaminación es mínima, minimorum. Porque la verdadera contaminación petrolera se da cuando se prenden los carros, cuando se combustionan los motores de carros o de industrias. Allí se contamina de tal manera que, de manera gráfica, estamos explotando petróleo del ITT, por poner un ejemplo. Todavía no se ha entrado a las mayores reservas del Ispingo. Estamos explotando petróleo del ITT. Pero ¿dónde se contamina? Cuando alguien en Huaquillas, para poner un ejemplo, al otro lado del Ecuador, en la otra esquina, está prendiendo este momento un carro. Ahí se contamina. No cuando se extrae petróleo y ahí en la otra punta que es el ITT. Entonces entiendan el tema. Pero moratoria pero es también para hacerse los interesantes, para que creamos que son los dueños. Entonces hay que pedirles permiso. Siguiente cuestión. Insisten en algo que antes no lo han dicho, pero ahora lo acaban de poner. Porque siempre han insistido que debe haber la consulta previa a las comunidades que contemple el artículo 57 de la Constitución de la República. ¿Sí? Que debe haber la consulta previa a las comunidades. Pero ahora se inventaron una palabrita a los indígenas. Y la palabrita es consulta previa vinculante. O sea, que lo que digan a los que se les consulta, eso se hace imbarajablemente y nadie puede decir absolutamente nada. Eso es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución, cuando habla de la consulta previa, está en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, dice que será esta consulta, pero aquí viene un tema, respecto de los recursos naturales no renovables que se encuentren en despacito, ahí está el pronombre posesivo, en sus, es el pronombre posesivo, sus tierras. Entonces vamos a poner un ejemplo que hay que consultarle a la comunidad en cuyas tierras, en el subsuelo, está asentado un recurso petrolero. ¿A quién hay que consultarles? A donde esté asentado el recurso petrolero, pero no, por ejemplo, a los araguros. ¿Qué tienen que ver los araguros por ejemplo, con el Yasuní? Porque ellos caminan de una manera tan hábil, confundiendo a la gente, como que ellos son dueños de todo el Ecuador y de sus recursos. No. O sea, le vamos a consultar a los panzaleos de Leonidas Sisa, de la provincia de Cotopaxi, que qué hacer con el Yasuní. No podemos. Pero si quieren hacer consulta previa, que además no puede ser vinculante, hay que hacer a los pueblos que están asentados en esas tierras. ¿Y cuáles son, lastimosamente, los que dicen que están asentados en esas tierras? Son los taromenane, que según el mito, que eso no existe, son pueblos no contactados.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Contactarlos primero, enseñarles el idioma, pasar unos buenos años hasta que entiendan lo que les vamos a consultar y después decirles, ahora si están de acuerdo que se explote o no el petróleo aquí. Porque no les vamos a consultar pues, a otras etnias. ¿Acaso que los dueños, las etnias de otras partes son dueños de las tierras de estas zonas? Aparte que esas tierras pertenecen al Estado, porque no ni siquiera son tierras que están entregadas en propiedad a nadie. Porque ahí no puede haber dominio de particulares. Por eso dice, los recursos naturales no renovables serán inalienables. Inalienables quiere decir que no se le discute el derecho de dominio al Estado. Y luego dice, e imprescriptibles, quiere decir que nadie puede tener la propiedad ni alegar la propiedad a través de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, diciendo yo he estado no sé cuántos años aquí asentado. No, esto es del Estado. Los recursos del subsuelo son del Estado, pero ya meten consulta previa vinculante. Es para ver qué obtienen, a ver si hacen la barbaridad que hicieron en el gobierno de Borja, que cuando fue el tema de los Arayacu prácticamente les dieron el santo y la limosna, y en esa zona está trabado todo lo que es el desarrollo petrolero, porque se les fue la mano firmando un documento prácticamente constituyendo un estado dentro de otro estado. Luego plantean los indígenas formalización y protección de territorio y libre determinación. A ver. O sea, ya dicen que tienen, o sea, y se les está cada día dando más prerrogativas con la Corte Constitucional, que tienen jurisdicción indígena, que es un invento de hace pocos días nomás. ¿Acaso que eso existió en la época del Incario? Entonces ya tienen justicia indígena, jurisdicción. Nunca estableció la Constitución la jurisdicción de qué tipo iba a ser y qué competencias iban a tener. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, no sabemos si ellos tienen funciones como se han abrogado varias veces, como son, por ejemplo, funciones de justicia penal. A mí no me topan un indígena que ha matado a otro porque yo con un baño de agua fría lo saco libre. Entonces, es un caos. Mañana de pronto dicen que las transacciones de venta de carros se van a hacer registrar en la comuna. Porque allá caminan. Y luego dicen que tienen el elemento humano, que no lo tienen, porque son mestizos, tan mestizos como nosotros. Para prueba, baste un botón. Leonidas Sisa, el primer apellido es vasco y el segundo apellido es Salazar, que es apellido castizo. Entonces, ¿de dónde les sale pues, esto de que son indígenas? Los Vargas, que Vargas era pues, un apellido indígena. Y luego dice que le piden a Pachacutic mantener coherencia en estricto apego a Pachacutic, porque Pachacutic se les mueve a cada rato, en estricto apego al proyecto político de los pueblos y nacionalidades. Y dentro de todo esto comienzan a hablar de los parlamentos, de los pueblos. Recuerden cuando fue el tema del estado de excepción que dictó el gobierno. Como que no dicen nada, es que están haciendo un lavado de cerebro permanente, así, constante, como la piedra que cae, como la gota que cae en la piedra, permanentemente. Es un tema, hasta nos quieren ganar por cansancio. Por ejemplo, salió el movimiento indígena, salió ICE y dijo, ellos no pueden ingresar, la fuerza pública no puede ingresar a nuestros territorios. ¿Cómo? O sea, la fuerza pública del Ecuador, con quienes yo no tengo la menor ánimo de defenderlos, más bien yo defiendo a la gente que ha sido vulnerada por los excesos de la fuerza pública. Pero la fuerza pública puede entrar a cualquier parte del territorio ecuatoriano, porque entonces estamos reconociendo que no hay que hay zonas en donde no funciona el Estado ecuatoriano, el Estado unitario. Entonces, ¿qué dijeron? No vamos, y además, haciendo un parangón con lo que hizo el gobierno, nosotros también decretamos estado de excepción y de emergencia. O sea, es otro estado. O sea, es el estado indígena que además ya tienen bandera, la huipala, tienen otra cosa y entonces nosotros somos estado. Entonces, con esto van a negociar, pero ¿con qué van a negociar? Porque ellos van armados de algo más para poder negociar. Primero van a negociar con un cariñito que ya les dio Lazo, con un cariñito. Entonces, esto tiene que haber sido negociado debajo de la mesa. Es cosas, no son casuales. El que crea que esto es casual está más perdido que pingüino en Bolivia. El presidente el 8 de noviembre dictó un decreto, el 246,
con el cual lo saca de la cárcel y le concede el indulto presidencial a Carlos Antonio Vargas Guatatuca, el expresidente de la CONAIE, con el cual le da el perdón de la pena privativa de la libertad y además le condona la multa que le fue impuesta. Entonces, claro, ¿qué creen? Que esto no tiene ninguna relación. Tiene que haberle dicho, a ver, una pruebita de que usted dice que se va a querer llevar bien con nosotros. Sáquelo libre a Antonio Vargas, que está preso. Pero además que está preso, no por un tema de protestas, por si acaso alguien me esté entendiendo mal, sino por un juicio que le siguieron por tráfico de tierras. Entonces, no es un tema sin más. O sea, pero ya le dio el indulto. Entonces, una pruebita de amor.